mitad del embarazo. Muy bien, chicos, vamos a iniciar este tema bastante conocido, un tema muy preguntado, muy mencionado en obstetricia, ¿no? Bueno, para los que me conocen, los que no me conocen, perdón, soy el doctor Rafael Bendezú Gallardo, ginecólogo obstetra y ginecólogo oncólogo del Hospital Hipólito Unanue. Bien, cuando hablamos de la hemorragia en la primera mitad del embarazo, hablamos de tres grupos heterogéneos de patologías que pueden producir hemorragia en la primera mitad del embarazo. Muy bien. En grandes rasgos, el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad trofolástica gestacional. Cada una con características, síntomas distintos, algunos con algunos marcadores serológicos y imagenológicos diferentes también, y obviamente con un tratamiento eh, que varía dependiendo de qué entidad se trate. Muy bien, entonces aquí están los tres grandes grupos, ¿no? En primer lugar, la causa más frecuente es el aborto, luego viene el embarazo ectópico y luego viene la enfermedad trofolástica gestacional, donde aquí incluye la mola y atiforme, ¿no? Completa, parcial y las neoplasias trofolásticas gestacionales. Bien, ¿cómo definimos el aborto? El aborto es la pérdida de la gestación, la cual se produce antes de las 22 semanas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esta es una definición actualizada, ¿no? Antes se consideraba antes de las 20 semanas, actualmente es antes de las 22 semanas. Se caracteriza, obviamente, por sangrado vaginal y dolor pélvico, ¿no? Es una dualidad muy frecuente en esta entidad. Asimismo, hay también hay un espectro donde aparecen otras patologías también asociadas, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, la amenaza de aborto. La amenaza de aborto no es un aborto ya constituido, sino es una amenaza de que puede concluir el embarazo en un aborto. Se presenta también con sangrado vaginal, dolor pélvico antes de las 22 semanas. El dolor es tipo espasmódico y a nivel del cuello cervical no se evidencian cambios. El aborto en curso puede ser un aborto inminente o un aborto inevitable. ¿Cuál es la diferencia entre un aborto inminente y un aborto inevitable? En el aborto inminente, las membranas se encuentran íntegras, mientras que en el aborto inevitable, las membranas ya se han roto. Y en ambos hay cambios en el cuello del útero. El aborto completo, o también llamado aborto consumado, es aquel en el cual se produjo la totalidad de la expulsión del contenido endouterino y la paciente ya no presenta molestias. Por eso, el aborto es incompleto, o sea, cuando hay restos trofoblásticos o de feto, ¿qué hace el útero? El útero intenta expulsarlo, por lo cual se producen contracciones uterinas y eso es lo que produce el dolor pélvico. Muy bien. El aborto séptico es el concepto anteriormente planteado, pero que se asocia con signos de infección, que puede ser fiebre, taquicardia, leucocitosis con desviación izquierda. Muy bien. Otros conceptos antiguos que actualmente ya no se utilizan, el aborto retenido, que es cuando el embrión dejó de desarrollarse, encuentra en un periodo menor de 8 semanas intraútero, pero sin vida. El aborto justo se definía como lo mismo que el anterior, pero con un periodo mayor a 8 semanas, con el cual ya se evidenciaban trastornos del perfil de coagulación. Entonces, eso básicamente son todos los conceptos que podemos encontrar en lo que es aborto. Unas características con las cuales puedo diferenciar uno del otro, por ejemplo, en lo que son cambios cervicales, ¿no? En la amenaza de aborto, el cuello está cerrado, mientras que en el aborto inminente, el cuello puede estar permeable, igual que en el aborto incompleto, cual el cuello todavía está abierto. El aborto, perdón, el aborto incompleto. El aborto completo, el cuello ya está totalmente cerrado y la paciente ya no presenta síntomas. A nivel de sangrado, que puede haber alguna diferencia no muy marcada entre estas entidades. Al final el sangrado es sangrado, pero puede haber, en la amenaza de aborto puede ser un sangrado más escaso y con una tendencia a ser más oscuro.
mientras que un aborto inminente suele ser un sangrado más rojizo, más abundante. Ecográficamente también tenemos algunas características que lo van a diferenciar. Básicamente se va a basar en la heterogeneidad que se puede observar en la ecogenicidad dentro de los contenidos endouterinos, ¿no? Ecográficamente, una amenaza de aborto, obviamente aquí se va a ver esa coja estacional, se puede ver inclusive el embrión, ¿no? Se puede ver un hematoma retrocorial, hemorragia decidual, ¿no? Eso se puede ver en la ecografía. En un aborto inminente ya se evidencia el producto en el canal. Y en un aborto incompleto se pueden ver imágenes que nos pueden hacer sospechar de que son restos trofoblásticos, ¿no? Que aún están por ser expulsados. Bien, en cuanto al manejo, la causa de todos estos puede ser en su mayoría de veces infecciones. ¿Qué tipo de infecciones? A ver, vamos a ver. ¿Qué tipo de infecciones me pueden producir una amenaza de aborto? A ver qué dice Alejandra Michelle Alonso. ¿Está Alejandra Michelle Alonso? Parece que no. Almendra Torres Concha, poco. Mm. Claudia Alessandra, Gabriela Hidro, Sí, doctor. tú eres la única que está conectada, creo. ¿Me escuchas? Sí, sí lo escucho. ¿Escuchaste la pregunta que hice? Sí, ¿qué infección podría causar una amenaza, un aborto? Ajá, ¿Podría ser una ITU, doctor? sí, claro que sí, un nadito puede ser muy bien. Otra infección, una vulvovaginitis también, una infección dentaria inclusive también, ha demostrado como una posible causa de aborto, ¿no? Por este Staphylococcus mutans, que también está certificado en la bibliografía como posible causa de aborto. Las infecciones intramnióticas, ¿no? Que también están como causa de lo que son amenazas de parto prematuro también. Una serie de infecciones que pueden ser causa del aborto en sí, ¿no? En sus diferentes presentaciones como amenaza de aborto, aborto inevitable, aborto inminente. Muy bien. En cuanto al tratamiento, sí va a haber diferencias. Por ejemplo, una amenaza de aborto se va a intentar que el aborto no se consume. Para eso, una de las primeras estrategias que está catalogado como de primera instancia es que la paciente esté en reposo absoluto. La paciente debe estar en reposo, no actividad sexual, ¿no? Y obviamente tratar el proceso infeccioso que lo está ocasionando. Para eso tienes que hacer un examen de orina, un urocultivo, un examen vaginal, ¿no? Inclusive una evaluación dentaria, ¿no? Para ver qué posible foco infeccioso le puede estar produciendo esta amenaza de aborto. La progesterona se utiliza cuando se evidencia insuficiencia de cuerpo lúteo como causa de la amenaza de aborto, cuando pacientes han tenido pérdidas previas a esta gestación. El tratamiento es con progesterona vaginal, 400 miligramos cada 12 horas, ¿no? Desde el inicio del sangrado hasta las 16 semanas aproximadamente. Muy bien. Entonces, recuerden que a partir de las 12 semanas, la progesterona es producida por la placenta, ¿no? El cuerpo lúteo mantiene la gestación las primeras 12 semanas. En caso cuando el aborto ya está consumado, vamos a establecer dos opciones de tratamiento. A ver, Almendra Torres habrá vuelto. Brenda Xiomara Torres. Hola. Eh, sí, lo que pregunté, ¿qué opciones de tratamiento has leído en el aborto, ¿no? Cuando ya el aborto está incompleto.
¿Alguna idea, algo, una noción? Ya, pero ¿en qué ocasión uno, en qué ocasión el otro? Bien, cuando es una gestación de menos de 12 semanas, se prefiere la MEU, la aspiración manual intrauterina. Cuando es una gestación de más de 12 semanas, se prefiere el legrado uterino. Eh, También hay una opción de tratamiento con misoprostol, que es un tratamiento médico, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de los factores de riesgo, como les mencionaba, puede ser problemas, malformaciones anatómicas uterinas, como tabiques uterinos, no úteros didelfos, infecciones, las ya antes mencionadas, enfermedades crónicas, la diabetes, por ejemplo, VIH, también no controlado, puede ser una causa de aborto. Trastornos inmunológicos, desnutrición severa, toxicomanías, alcoholismo, por ejemplo, puede también producir algún tipo de amenaza de aborto. De incompetencia cervical, usual en pacientes que han sido conizadas previamente, o traumatismos como golpes directos a la pelvis. Pero recuerden que la causa más frecuente de aborto son las cromosomopatías, ¿no? Las trisomías, con mayor frecuencia, sobre todo, se presentan antes de las 8 semanas, ¿sí? Y eso abarca el 70% de las causas de aborto son cromosomopatías. Gráficamente, la vía de elección es la vía transvaginal. Se prefiere sobre la vía pélvica. Y acá se va a evidenciar una serie de hallazgos, ¿no? Como por ejemplo acá, en esta imagen que vemos acá, se evidencia un saco gestacional, ¿no? Un círculo ovoideo de contenido oscuro, lo cual denominamos anecoico, y dentro de ello vemos acá una imagen, que es el embrión, dentro del saco gestacional. Bien. Acá en la figura de abajo vemos el saco vitelino, el embrión, y lo oscuro acá es líquido amniótico dentro del saco gestacional. Entonces, ¿qué criterios ecográficos ya tenemos para poder diagnosticar un aborto retenido, ¿no? Aparte de la clínica, que es el sangrado indicador pélvico transvaginal, podemos ver si el embrión tiene una longitud coronal mayor o igual a 7 milímetros y no se evidencia actividad cardíaca, ya lo podemos catalogar, ¿no? Como un aborto, ¿no? Acá sería una gestación, ¿no? Este, no evolutiva, ¿no? Una gestación que no progresó. Otro es ausencia de embrión con actividad cardíaca mayor o igual a 2 semanas después de haberle hecho una ecografía en el cual se vio el saco gestacional sin vesícula uterina. Otro es que haya un diámetro gestacional mayor a 25 milímetros y no se evidencia embrión. Con un saco de más de 25 milímetros ya tendría que verse embrión. Si no se ve, hablamos de una gestación anembrionada. Y todos ellos son abortos, ¿no? Entonces, acá la paciente tiene que ser sometida a una limpieza. Recuerden que el saco gestacional ya se debe ver a partir de la cuarta semana, el saco vitelino a partir de la quinta semana y el embrión a partir de la sexta y séptima semana ya tiene que evidenciarse. Muy bien. Algunos exámenes que son importantes solicitar, el hemograma. Toda paciente que viene con sangrado tenemos que ver su hemoglobina, también los leucocitos para descartar un aborto séptico, grupos sanguíneos por si requiere transfusión, de orina para evidenciar alguna infección que haya sido como causa del aborto, y lo que siempre se pide, ¿no? Los serológicos, VIH, VDRL, eh, y la prueba de confirmación de embarazo, porque la clínica y la ecografía no son confirmatorios, ¿no? La prueba de embarazo nos va a ayudar a evidenciar si se trata de una gestación. Y las imágenes también son muy importantes, como les mencionó la ecografía transvaginal. Como les decía, aparte del tratamiento de AMEU y Legrado, podemos plantear un tratamiento con misoprostol. En términos generales, antes de las 12 semanas,
4 tabletas de misoprostol de 800 microgramos, dosis única vía vaginal. Se puede repetir cada 8 horas si con la primera tanda no se produjo la expulsión total del contenido, ¿no?, endouterino, o sea, del aborto. Recuerda que el misoprostol puede producir, ¿no?, dolor pélvico, puede producir también hipertermia maligna, escalofríos, pero es una opción a la MEU o el tratamiento del grado. Es una opción bastante aceptada, el misoprostol. Este es el cuadro de la FIGO, en el cual acá te recomienda la dosis de misoprostol dependiendo de la semana gestacional. Porque como ven acá, no se coloca la misma cantidad en todas las semanas. Esto va a variar. Por ejemplo, un aborto de menos de 12 semanas, la dosis ideal es 4 tabletas, ¿no? Cada tableta viene de 200 microgramos. Que se puede repetir cada 3 horas o cada 6 horas. Pero si es una gestación de 13 a 17 semanas, que se conoce ya como un aborto tardío, aquí la dosis disminuye a solamente 2 tabletas. Puede ser bucal, sublingual, ¿no?, o vaginal. Como ven, mientras la gestación va progresando, la dosis de misoprostol es mucho menor, porque los receptores uterinos para estos análogos de la prostaglandina se incrementan, por lo cual se requiere menos dosis de este misoprostol. Muy bien. Recuerden que la prueba de sangre más importante que se toma para gestación es la beta-HCG. Muy bien. Entonces, con un valor, la Sociedad Americana de Ginecobstetricia plantea 2000, mientras que la Sociedad Americana de Reproducción plantea 2400. Con un valor mayor a estos, por encima de estos valores, la ausencia de saco gestacional visible configura un aborto de localización no determinada. Quiere decir, con más de 2000 ya tendría que verse un embarazo uterino. Y si es que tiene valor mayor de 2000 y no se evidencia una gestación endouterina, tendríamos que estar sospechando de un embarazo ectópico. 2000 es el valor más aceptado, obviamente serológico. Recuerden que el beta-HCG se duplica cada 48 horas, una gestación normal, mientras que un embarazo ectópico puede haber una meseta o elevarse menos del 50% en 48 horas, mientras que en el aborto, meseta o hay disminución del beta-HCG. Y cómo se comporta esta beta dependiendo de qué tipo de gestación o aborto o embarazo ectópico nos encontremos. Como chicos, tratamiento quirúrgico, gestación de menos de 12 semanas, mapameo. ¿Qué se puede hacer en tópico con anestesia paracervical? Tratamiento bastante rápido, pero si el útero ya es mayor de 12 centímetros, requiere el raspado con una lega. Y esto ya es en sala de operaciones, ¿no? Porque acá es un poquito más cruento, más invasivo el legrado en comparado del amnión. Y recuerde, si es un aborto séptico, antes del procedimiento se recomienda 6 horas antes iniciarle tratamiento antibiótico. Estas son las cánulas de AMEU que utilizamos dependiendo el diámetro del orificio y el tamaño del útero. Con esta cánula se genera un vacío que se conecta aquí a estas cabezas de diferentes colores, ingresa acá, en esta abertura, esta jeringa, se enrosca acá y luego acá se introduce dentro del útero y se comienza a aspirar. Y aquí se llena del contenido endouterino, como lo vemos acá, previo asepsia, antisepsia y colocación de anestesia paracervical. Y esto es muy útil para pacientes con gestaciones de menos de 12 semanas o útero de menos de 12 centímetros. Cuando es mayor a ello, ya se recomienda el legrado. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico, como su nombre lo indica, es una gestación que se localiza fuera del útero. ¿Ok? De 11 de cada 1000 gestaciones son ectópicas. Obviamente, esto incrementado por el aumento de las reproducciones
técnicas de reproducción asistida, infertilidad, el aumento de las EPIs, las TBC peritoneales, que incrementan la posibilidad de un embarazo ectópico. Ahí tenemos todos los factores de riesgo para que pueda producirse el embarazo ectópico, siendo la localización más frecuente a nivel ampular, que es la parte de la trompa que más se dilata, es la zona donde reside con mayor frecuencia el embarazo ectópico. En segundo lugar, a nivel del istmo, que es la zona más estrecha y en la cual se rompe más rápidamente el producto, ya que esta zona no se dilata mucho ante el crecimiento del saco. El intersticial, que está en la unión de la trompa con el cuerpo del útero, que es donde pasa la mayor cantidad de vasos sanguíneos de mayor calibre, por lo cual si acá se anida el ectópico, la ruptura puede producir un sangrado considerable. También puede ser ovárico, ¿no? Menos del 1% de los ectópicos son ováricos. También puede haber gestación en la cesárea previa o ectópico cervical. Todos estos son factores de riesgo ampliamente conocidos, ¿no? Por ejemplo, el haber tenido gestación ectópica anteriormente es un factor de riesgo importante. Y si ha tenido más de 2 gestaciones ectópicas, miren cómo aumenta el otro radio hasta 76.6. Entonces, es muy importante conocer los antecedentes de la paciente, ¿no? Cirugías previas, tratamiento de fertilidad, EPIs, colocaciones de DIU, el fumar, la edad materna avanzada, cualquier cirugía a nivel abdominopélvico, pacientes con abortos previos, historia de más igual a 3 abortos espontáneos. Todos estos son factores de riesgo ampliamente conocidos que predisponen al embarazo ectópico. ¿Y qué síntomas me va a dar un embarazo ectópico? En general, son síntomas inespecíficos, pero obviamente va a haber amenorrea. Como toda gestación va a cursar con una amenorrea, ¿cierto? La menstruación no le viene a la paciente. Aparte de ello, se asocia al sangrado vaginal. Es un sangrado un poco distinto al del aborto. El del aborto tiende a ser más rojizo, mientras que el embarazo ectópico tiende a ser un sangrado más escaso, oscuro. El dolor sí se va a presentar al igual que el aborto. Y la ecografía transvaginal va a ser el gold estándar para el diagnóstico del embarazo ectópico, con una sensibilidad que llega al 99% y una especificidad del 94 al 99% en la mayoría de los estudios. A ver, la pregunta que sería acá, ¿en qué localización del embarazo ectópico me puede producir mayor cantidad de sangrado? ¿Es a nivel cornual o a nivel intersticial? Justamente por lo que les mencionaba, por la vecindad con grandes vasos. Los criterios de Spielberg son para embarazo ovárico. Estos de acá. Cuando la trompa del lado afectado no se evidencia su saco gestacional y el saco se anida en el ovario, ecográficamente evidenciado. Los criterios de Palman y McElligin es para embarazo ectópico. ¿Ya? Va a haber hemorragia uterina, el cervix se va a encontrar blando y grande, con tamaño igual o mayor al fondo uterino. Este se conoce como signo del útero en reloj de arena. ¿Sí? Este signo es conocido en los embarazos ectópicos cervicales con los criterios de Palman y McElligin. Producto de la concepción totalmente delimitado dentro y firmemente en el endocervix. El orificio cervical interno cerrado y el orificio cervical externo parcialmente. El único embarazo a nivel puede llegar a término es el embarazo ectópico peritoneal o también llamado embarazo ectópico abdominal. Al no haber una resistencia al crecimiento, estos embarazos pueden llegar inclusive al término. ¿Bien? Es el único embarazo ectópico que puede llegar a la finalización. Bien, ecográficamente, igual como el aborto, también tenemos algunos signos que nos van a ayudar ver, en constatar ecográficamente un embarazo fuera del útero, ¿sí? Como dijimos, lo más frecuente es que se localice en la trompa. El 80% se localiza en la trompa. Y tenemos aquí signos, ¿no?
signos ecográficos. El hallazgo más común es la imagen heterogénea que se moviliza separadamente del ovario. Generalmente es esférica o elongada. Elongada si se ve sangre dentro de la trompa y se denomina blob sign, ¿no? No de la gota. Como vemos acá en la imagen, blob sign. Ven esta imagen con un Doppler vascularidad periférica. O tenemos también el Bagel sign, que también es el signo del pan, de la dona, ¿no? Nos evidencia una gestación eh, ampular a nivel de la trompa. El Doppler color no contribuye de forma eficaz al diagnóstico de la gestación ectópica. El Doppler color solo te evidencia el grado de vascularidad de la imagen que nos puede hacer presumir que se trata de un embarazo ectópico. Pero al igual que el embarazo, el aborto, la ecografía vaginal es el examen gold estándar para diagnóstico de embarazo ectópico. Muy bien. Entonces ya tenemos la clínica, que es el sangrado, el dolor pélvico, el dolor anexial, tenemos ya la ecografía, tenemos ya el diagnóstico. Y entonces tenemos que comenzar a ver qué se hace con la paciente. ¿La opero, no la opero? ¿Le doy tratamiento expectante? Eh, Mi pregunta sería, a ver, ¿está presente Angie Niño Mauricio? Carmen Najarro Gamboa, tampoco. Bueno, Gabriela Hidrogos, tú sí debes estar, ¿no? Sí, doctor. Dime, ¿tú podrías mencionarme según lo que has podido de repente leer o escuchar? El embarazo ectópico es una gestación que está fuera del útero, en una zona no apropiada para el progreso normal de una gestación. Entonces, partiendo de ello, ¿qué tratamiento se le puede plantear al paciente? ¿Siempre es quirúrgico o hay algún otro tipo de tratamiento que se le puede ofrecer a la paciente? Doctor, bueno, en el hospital nos explicaron que podría ser el quirúrgico. Hay uno que es el expectante y también hay el tratamiento médico. Doctor, está hablando porque no se le escucha. No, estaba escuchando tu respuesta. Bueno, hay criterios, ¿no? Que tiene que cumplir un paciente para ofertarle tratamiento expectante, tratamiento con medicamentos o tratamiento quirúrgico. El expectante debe ser una paciente en buen estado general, con un beta-HCG menos de 1000. No debe haber sangre en cavidad, líquido libre en cavidad, la ecografía vaginal, ¿no? Entonces, estas pacientes pueden ser candidatas a un tratamiento expectante. No, psicográficamente no se evidencia mayor cosa a nivel de la trompa. Pues estas pacientes pueden evolucionar en un aborto a nivel de la fimbria, de los restos que puede tener ahí, y luego se reabsorbe a nivel peritoneal. Ese es el manejo expectante. Pero casi la mayoría de pacientes no cumplen ese criterio y llegan ya con tratamiento quirúrgico. Pero también tenemos el tratamiento sistémico, que es con el metrolexate. Paciente igual hemodinámicamente estable, puede tener un pequeño dolor, pero no tiene que ser un dolor peritoneal. La paciente tiene que ser susceptible al seguimiento hasta que se resuelve el proceso
debe tener funciones hepáticas y renales normales porque puede recibir ese medicamento. La actividad cardíaca del feto tiene que ser ausente. Se ve que el feto tiene actividad cardíaca, no se puede ofrecer ese tratamiento. El diámetro del saco gestacional menor a 4 centímetros y el PTHCG menor a 5000. Hay estudios que evidencian mientras mayor es el valor del PTHCG, la posibilidad de que responda al metotrexate es mucho menor. Pero de estos criterios, el que se ha evidenciado que es más fuerte predictor de respuesta o no al metotrexate es la presencia o ausencia de latidos cardíacos fetales. Aquí en esta imagen vemos, ¿no? Útero, este es el ligamento uterovárico, la trompa, y acá se evidencia un embarazo ectópico. El tratamiento puede ser desde una salpingectomía, ¿no? Hasta una salpingostomía. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Doctor, doctor, Sí, te escucho, he hecho una pregunta. ¿Alguien puede responderlo? salpingectomía, tengo entendido que es cuando retiran justamente las trompas y salpingostomía es cuando simplemente le hacen una incisión. Sí, claro. Salpingectomía se saca toda la trompa. El paciente ya de este lado ya no puede salir embarazada. La trompa ya está inútil. Mientras que la salpingostomía se hace un corte longitudinal en la trompa, se saca el contenido, ¿no? de la trompa y se sutura. Obviamente, luego tiene que hacerse un examen inyectando un contraste en el cuello y ver la permeabilidad de la trompa. Mientras que la salpingectomía, como vemos acá, se quema a nivel distal y a nivel proximal y se saca todo este pedazo de trompa. ¿Sí? No hay manera ya de poder conservar esta trompa. Lo ideal es una salpingostomía, pero cuando ya está muy estallado, está reventado la trompa, solo queda poder hacerle la salpingostomía y lo ideal es por vía laparoscópica. Todo tratamiento para el manejo del embarazo ectópico, lo ideal es la vía laparoscópica. ¿Saben cuál es la diferencia, chicos, entre la laparoscopía y la laparotomía? Doctor, en la laparoscopía se hace pequeños cortes y en la en la otra se hace una incisión mucho más grande, es más cruenta. En cambio, la otra el paciente se recupera más rápido. Muy bien, está bien la respuesta. Eh, También el tratamiento con metotrexate, si es que la paciente cumple los criterios para tratamiento médico, lo hacemos con esta dosis, ¿no? Por miligramo kilo vía intramuscular los días intercalados 1, 3, 5 y 7, ¿no? Se le añade también la leucovorina de 0,1 miligramos por kilogramo intramuscular y se hace la medición de beta cada 48 horas. Un valor que nos va a evidenciar que está respondiendo bien a este tratamiento es si hay un descenso mayor al 15%. Hay un esquema también de monodosis, no requieres colocar intramuscular intercalado, simplemente le colocas 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal intramuscular en el día 1 y luego haces el dosaje de beta el día 4 y el día 7. Lo ideal también es evidenciar un descenso de más del 15%. Si no se evidencia ello, se tiene que replantear el manejo y ver la posibilidad de un tratamiento quirúrgico. Muy bien, ahora vamos a hablar de la enfermedad trofoblástica gestacional. Son dos grandes grupos a conocer acá. Entiéndase como enfermedad trofoblástica gestacional el crecimiento anormal del trofoblasto y citotrofoblasto. Tenemos la mole datiforme y la neoplasia trofoblástica gestacional. La mole datiforme se divide en completa y parcial, mientras que la neoplasia trofoblástica
tenemos la mole invasiva, el coriocarcinoma, tumor derecho placentario y tumor trofoblástico epitelioide. La diferencia básicamente es que la neoplasia trofoblástica tiene capacidad de invasión, capacidad de metástasis, mientras que la otra, el 50% aproximadamente de las neoplasias trofoblásticas surgen de un embarazo molar previo, ¿ok? Y el 25% la pérdida de un embarazo, o sea, de un aborto, y el otro 25% de un embarazo a término. O sea, una neoplasia trofoblástica puede tener como antecedente un embarazo a término, sin ningún tipo de alteración. Nuevamente, el 15% de los pacientes, después de una mole datiforme completa, desarrollarán una invasión local, conocida como mole invasiva. El 5% pueden llegar a ser una metástasis. Entonces, se tiene que primero hacer un buen planteamiento diagnóstico de la enfermedad trofoblástica. Ver si estamos ante una neoplasia trofoblástica o una mole datiforme. Para eso se le pide una serie de exámenes y el control tiene que ser bastante cuidadoso. ¿Qué factores de riesgo tenemos para esta enfermedad? Estañosa, más de 40 años. O también puede ser una mujer joven de menos de 20 años, o sea, edades extremas de estado socioeconómico bajo, factores genéticos, ascendencia asiática y lo más importante, mola previa a esta gestación, como factor de riesgo más importante hasta en el 50% de los escenarios. Hablando básicamente de la mole hiatiforme, tenemos la mola hiatiforme completa y la parcial. Características diferenciales. La mole hiatiforme completa es 46XX, ¿no? Hay ausencia de feto, ausencia de trofoblasto, es todo un mola, una hiperplasia hidrópica, de generación hidrópica trofoblástica, que se evidencia como racimo de uva o copos de nieve. Entonces, esto es básicamente lo que se ve en una mola hiatiforme completa. Los valores de HCG suelen ser altos, mayor de 100.000. Se acompaña de complicaciones médicas como preeclampsias, como hiperemesis gravídica, como hipertiroidismo o crisis tirotóxica. Bien. La mola hidatiforme parcial, acá sí se ven partes de feto, partes de embrión, a ver, placenta. Y este es triploide, 69XXI o 69XI. Es una gran diferencia entre una y otra. Esta mola parcial, el HCG suele ser menor, menos de 100.000, y las complicaciones antes mencionadas suelen ser más raras. La mola invasora, en la cual ya hay un compromiso, una invasión del miometrio, se va a cursar con dolor, sangrado, y después de un legrado se va a evidenciar que persiste el sangrado y persiste la imagen en copos de nieve o de panal de abejas dentro del útero. Estas tienen capacidad de hacer metástasis. Y si hacen metástasis, los lugares más frecuentes que hacen es pulmón y vagina. En primer lugar pulmón, segundo lugar vagina. El coriocarcinoma, que es ya la entidad más agresiva de esta neoplasia trofoblástica, es una hiperplasia trofoblástica normal y anaplásica. No hay vellosidades, acá no hay copos de nieve, no hay racimo de uvas, todo es tejido anaplásico, con ausencia de vellosidades y abundante necrosis. Acá hay metástasis a distancia en muchos escenarios. A pulmón en primer lugar, luego a cerebro, hígado, es la parte más maligna del espectro de la neoplasia trofoblástica gestacional. Los tumores trofoblásticos del sitio placentario, a diferencia del resto, no se suele elevar el HCG, no se eleva el lactógeno placentario. Y al ser quimioresistentes, a diferencia del coriocarcinoma o la mole invasiva, que son sensibles a la quimioterapia, al ser este tumor quimioresistente, suele plantearse la histerectomía como un tratamiento definitivo en el escenario del tumor plástico del sitio placentario. Y algunas diferencias
que ya les mencioné, en la mola parcial y la mola completa, el óvulo vacío, ¿no? Es fecundado por un esperma, el cual se duplica, o por eso es 46XX en mayor frecuencia. Mientras que la mola parcial es un óvulo con dos espermas, por eso es triploide, se debe XXX mayor. Bien. ¿Quién de los dos te da quistes tecaloidínicos con mayor frecuencia? La mola completa. ¿Cuál de estos dos te da HCG mayor a 100.000? La mola completa. ¿Quién de estos dos te da complicaciones médicas como la preeclampsia antes de las 20 semanas? La mola completa. Y la mola completa también es el factor de riesgo más importante para que en el futuro la paciente pueda desarrollar una neoplasia trofoblástica gestacional. ¿Ok? Entonces, saber distinguir una mole latiforme de una neoplasia trofoblástica, ¿ok? Con capacidad de metástasis. El tamaño uterino antes de la evacuación es mayor para la edad que le corresponde. Es un factor de riesgo para que esta paciente haga neoplasia, o que haya tenido un valor de BTSG mayor a 100.000, o presencia de quistes tecaloteínicos bilaterales. Todos estos son factores de riesgo para que la paciente pueda desarrollar una neoplasia trofoblástica gestacional. Las manifestaciones clínicas, básicamente acá es sangrado. Sangrado. ¿Ok? En la hemorragia completa, el sangrado suele ser bastante profuso. El tamaño uterino es mayor a lo esperado para la edad gestacional. Puede haber hiperemesis, hipertensión gestacional y quistes tecaluteides. La muela parcial, el sangrado vaginal es poco menor de la muela completa y el mayor 90% tienen síntomas de aborto incompleto. Y recuerden que acá puede haber presencia de partes fetales, partes de placenta. ¿Muy bien? La neoplasia trofoblástica sí tiene una presentación un poquito más heterogénea. Muy bien, dependiendo si se trata de una bola invasiva, de un coriocarcinoma o de un tumor de lecho. El diagnóstico, ecográficamente, se evidencia esto dentro del útero. Es como copos de nieve, que no es más que la degeneración hidrópica, la velocidad de escoriales y también a nivel de ovario se puede ver los quistes tecaloteínicos. El beta CG va a estar elevado. La neoplasia trofoblástica, el diagnóstico básicamente es clínico, ¿ok? O sea, puedes evacuar una mola diatiforme. Si vemos que los valores de HCG que se toman eh, en el día 1, 7, 14 y 21, si se evidencia en cuatro medidas que hay una meseta, o sea, que no desciende a pesar de la evacuación de la mola, vamos a decir que estamos ante una neoplasia trofoblástica. O sea, hay una elevación de más del 10% del HCG en vez de haber un descenso en tres determinaciones semanales, también decimos que estamos ante una neoplasia trofoblástica. O si en la muestra que hemos sacado de la MEO o del grado nos informan que es un coriocarcinoma o un tumor del lecho placentario, tenemos ya un diagnóstico confirmatorio de una neoplasia trofoblástica gestacional. En su mayoría de veces el diagnóstico lo hacemos en seguimiento de las mediciones del beta-HCG en los días 1, 7, 14 y 21. La neoplasia trofoblástica gestacional también tiene estadios. Estadio 1, confinada al útero. Estadio 2, cuando la neoplasia va a otras estructuras como los anexos y la vagina. 3, cuando va a los pulmones. 4, cuando va a otros sitios distintos a los pulmones. Este es el estadio anatómico. Luego tenemos el factor sistema de puntuación pronóstico modificado de la OMS adaptado por Latigo. Este esquema que ustedes ven acá nos sirve para nosotros saber si esta enfermedad trofoblástica gestacional va a requerir un medicamento o poliquimioterapia. Nos evalúa la capacidad de resistencia y recidiva de esta neoplasia trofoblástica gestacional y en base a ello se le plantea si se le da un solo medicamento como metrotexate o indomicina D o se le tiene que dar polifármacos. Acá toman en cuenta los años, como se dan cuenta, eh, si tiene menos de 40 años, son 0 puntos, ¿no? Este,
antecedentes de embarazo que si ha sido un aborto, el que antecede a la neoplasia trofoblástica, le dan un puntaje de 1. Si es un embarazo a término, puntaje de 2. El intervalo es muy importante. Si es esta gestación molar eh, tiene un intervalo a la gestación anterior mayor a 12 meses, le dan 4 puntos. O sea, peor pronóstico, ¿no? Mayor riesgo de recurrencia. Igual los valores de HCG, miren, si es mayor a 10 a la quinta, no sea mayor a 100.000, mayor a 100.000, miren me da 4 puntos también. O sea, mientras la puntuación es mayor acá, el riesgo de que esta enfermedad sea resistente o de que recurra, por lo tanto se le tiene que dar poliquimioterapia. La puntuación sale mayor a 7, hay que darle varios fármacos. Vemos acá, una metástasis a pulmón te da 0 puntos, mientras que una metástasis a cerebro o hígado te da 4 puntos. Entonces, esta clasificación me sirve básicamente para decir, si es puntuación menos de 6, bajo riesgo, responde bien a la monoterapia. Pero si es mayor o igual a 7, alto riesgo, tengo que darle poliquimioterapia. Y si es mayor o igual a 12 puntos, tiene un riesgo ultra, super, mega alto. Y se asocia con antecedentes de embarazo no molar. Entonces aquí tiene una posibilidad de resistencia inclusive a la polifarmacia mucho mayor. Y la supervivencia general aquí va a ser mucho menor, ¿no? En los 5 años del suelo es 68%. Bien, entonces esa puntuación de la FIGO me sirve para eso, para ver qué tan agresivo es esta enfermedad. Tratamiento, igual que el aborto, la evacuación por succión del útero, ¿no? Tanto diagnóstica como terapéutica, ¿no? Porque con esto le evacúo toda la enfermedad molar y el tejido lo mando para estudio, para confirmar si se trata de una neoplasia o de un embarazo molar. Bien, entonces no olvidarse que estos entidades responden muy bien a la poliquimioterapia o a la monoterapia, dependiendo de la puntuación que me salga en mi cuadrito de la FIO. Y una vez evacuado el producto de ese embarazo molar, se tiene que dar ACOS a la paciente por un año, anticonceptivos orales combinados por un año, para evitar que se embarace y poder hacer un control más preciso de la beta-HCG, porque si se embaraza ya no voy a poder controlar el beta-HCG o saber si esta hormona se eleva por la gestación actual o por una recurrencia del embarazo molar. Primero se mide el HCG sérico a las 48 horas después del grado. Luego lo mido el día 1, 7, 14 y 21. Tres valores normales negativos, menos de 5, ya puedo pasar a un control a 3 meses. La quimioterapia no está indicada siempre que los niveles están en regresión. Si los niveles están en subida o en meseta, debo plantearme la posibilidad de una neoplasia trofoblástica y plantear tratamiento con quimioterapia. Ahora, si la paciente es mayor de 40 años con deseos genéticos cumplidos, se le puede plantear a estas pacientes la histerectomía. Muy bien, chicos. Esto es lo que respecta a lo que es el embarazo ovular. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, chicos? Antes que yo les haga las preguntas. Sí, doctor, yo tengo una consulta. A ver. Acerca del embarazo ectópico, usted mencionó las conductas, o sea, puede ser expectante, sistemático, de acuerdo a los criterios, ¿no? Pero si tengo una paciente que está estable, pero con dolor persistente, y la beta-HCG está menor a 1000, o sea, tiene un criterio de cada uno. ¿Qué conducta yo tomaría? ¿Qué tratamiento le podría dar a esa paciente? Una paciente con beta menor de 1000, pero con un dolor persistente. ¿Sí? Exacto. Ya. Ahí habría que un poco concentrarnos en el dolor. Es un dolor quirúrgico, es un abdomen peritoneal, es un dolor leve a moderado, y ver también la ecografía, ¿no?
presencia de líquido libre. Si el dolor es básicamente por una inflamación del anexo, la presentación de un embarazo ectópico, pero que cumple criterios para tratamiento conservador, se le podría plantear el metotrexate, ¿no? 50 miligramos por metro cuadrado. Pero si el dolor de repente es un dolor peritoneal, o en la ecografía se evidencia líquido libre, o es un dolor moderado a severo, quizás podría plantearme la posibilidad de una laparoscopía, ¿no? Un poco viene la evaluación del clínico, ¿no? Poder valorar y poder definir el tipo de dolor, porque si tú ves dentro de los criterios de tratamiento con metotrexate, te plantea que puede haber dolor también, pero tiene que ser un dolor leve, no un dolor quirúrgico, ¿no? Entonces ahí ya la evaluación clínica va a ser muy importante para poder definir qué tanto la paciente va a poder tolerar el dolor y seguir un tratamiento médico, ¿no? Gracias, doctor. Otra pregunta, chicos. Doctor, en un cuadro usted mencionó acerca o sea, de los tipos de aborto, ¿no? Pero en su primer cuadro, por ejemplo, no estaba lo que era el aborto diferido, pero sí está en el otro. ¿Qué es un aborto diferido o es que también se le conoce como el aborto en curso, creo? No sé, tengo esa duda. Sí, hay algunos términos que se usaban anteriormente, ¿no? El aborto retenido, aborto diferido, y a veces eso causaba cierta confusión, ¿no? El aborto diferido también lo conocían como aborto retenido, ¿no? Y que era cuando el embrión, pues, dejaba de evolucionar, ¿no? De tener un desarrollo intraútero, pero que no se había producido una expulsión, ¿no? Y decían que cuando era más de 8 semanas, había mayor riesgo de complicaciones tromboembólicas por alteraciones del perfil de coagulación. Viene un tema, el otro concepto, ¿no? En el cual lo definía como que el frustro era cuando eras más de 8 semanas y retenido menos de 8 semanas. Eh, Ahora, estos términos, si bien es cierto, yo los he colocado acá, pero ya no son términos muy utilizados, ¿no? Inclusive en preguntas de ENAM, residente médico, ya no suelen preguntar eso, ¿no? Más tiene ahorita importancia de la presentación como casos clínicos, ¿no? Los síntomas que tiene la paciente, qué hice la ecografía, y en base a ello se llega a un diagnóstico. Y lo que actualmente más se maneja son los conceptos de aborto inminente, aborto inevitable, aborto séptico, amenaza de aborto completo e incompleto, ¿no? Estos como que ya en el tiempo han quedado ya obsoletos, ¿no? De todas maneras, se los traigo ahí para un conocimiento, ¿no? Básicamente esa es la diferencia, ¿no? Como se dan cuenta técnicamente y en la práctica no es muy útil utilizar estos términos. Lo que sí, que cuando un feto, un producto, inclusive un feto muerto, un óbito, está más de 8 semanas dentro del útero, ya hay trastorno de coagulación, ¿no? Eso es básicamente lo que les estaba mencionando, ¿no? Gracias, doctor. Otra pregunta, chicos. Muy bien. Parece que han entendido, por lo menos lo que están conectados, ¿no? Porque parece que hay un buen porcentaje de chicos que solo han prendido la compu y se han retirado. Pero bueno, igual las clases las voy a pasar a Gabriela, que lo haga extensivo y de esta clase voy a sacar las preguntas para el examen. Espero que hayan podido capturar algo de esta exposición que les sirva y estamos en comunicación, ¿sí? Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.